cuando hablamos de documental, tenemos que hablar de él como si fuese un género, ¿ok? Así como trabajamos en el cine y en las películas diversos tipos de géneros, como lo son la comedia, el drama, la ciencia ficción, tenemos que entonces incluir el género del documental. Así que podríamos decir que el cine está compuesto de películas y dentro de las películas hay diversos géneros, comedia, ciencia ficción y entonces el género del documental. Claro, hay algo que hay que recalcar cuando hablamos de género. Los géneros no son otra cosa que clasificaciones. Cuando hablamos de comedia y de ciencia ficción, de drama, terror, horror, todo ese tipo de géneros, estamos hablando de géneros que son o que definimos como tonales, clasificaciones que básicamente se trabajan a raíz de la manera en que se va a contar ese drama, esa historia, pero con una tonalidad de comedia o con una tonalidad de ciencia ficción, etcétera. ¿Ok? El género del documental no funciona como un género tonal. ¿Ok? Funciona, tenemos que verlo como un género básicamente de modelo de producción. Cuando digo modelo de producción, lo tenemos que entender como el género de, por ejemplo, dentro del cine está el género de las películas dramáticas, ¿ok? Que pueden ser recreadas con personas reales y escenarios reales, y usualmente las dejamos así, pero entonces entra la categoría, por ejemplo, de animación. Y dentro de la categoría de animación, entonces también tenemos que hablar de si es animación tradicional o si es animación hecho en computadora o si es animación en stop motion animation. ¿Ok? Así que a eso nos referimos con modelo de producción. Fíjate que una película de animación puede ser comedia, ¿ok? Así que tenemos el género por modelo de producción y el género tonal. En este caso, pues por ejemplo, tenemos un género de documental que no es otra cosa que un modelo de producción. No se va a trabajar o producir igual que como se producen esos otros géneros. Y dentro de lo que es el documental, tenemos diversos estilos en los que se hacen y unos géneros diferentes también, que son otro tipo de clasificaciones que tenemos que usar. Porque un documental puede ser comedia, como un documental puede ser drama. Todavía creo que queda mucho espacio para abordar el género del documental, pero esos tonos se han trabajado en el género y se han visto. Así que pues podremos abundar sobre eso mucho más adelante. Documental de ciencia ficción, un documental de terror, un documental de horror, etcétera. Creo que si ustedes ven estos programas que los pueden conseguir ahora en Netflix o en cualquier plataforma de streaming, o en cable TV, o quizás en tu país donde me estés escuchando, en algún momento te has topado con documentales de suspenso, ¿ok? Y creo que ahí tenemos un Unsolved Mysteries o cualquiera de estos documentales que narran misterios, ya sea de asesinos en serie o de asesinatos que no han sido resueltos o que fueron resueltos y el documental nos lleva a descubrir y nos mantienen en suspenso para descubrir esa gran verdad o cómo finalmente acabó todo. Así que claro que existen los géneros tonales dentro del género de documental, incluyendo el género de la comedia. Vamos a hablar ahorita de los documentarios. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver. El propósito de este video es adentrarnos al documental, o por lo menos a los tipos de documentales de manera introductoria. Hay muchísimos más y claro, algunos mezclan también, pero he clasificado o los he clasificado básicamente en 6 tipos de documental que son los más comunes. El primero siendo el documental tradicional. Cuando hablamos de un documental tradicional nos referimos a ese documental que probablemente viste en las escuelas y que son los documentales que hoy en día la mayor parte de los jóvenes, y yo creo que la mayor parte de las personas que asistieron a la escuela odiaron, porque los asociamos a aburrimiento. Son estos documentales que abordan un tema, usualmente de la clase de ciencia o de la clase de historia, y quizás hay un narrador, quizás son entrevistas a científicos o personas hablando sobre biología o temas que iban, ¿verdad?, con el tema de la clase, y que
Ok, quizás combinaba, había narrador y había entrevistas, ¿ok? Pero va de una manera lineal, en orden, porque lo que busca es presentarnos básicamente el tema y educarnos, ¿ok? Así que podremos también ahí añadir esa subclasificación de documental educativo, que eso lo vamos a hablar mucho más adelante también. Aquí en Puerto Rico, alguien que se dedicó mucho a eso, y de mi generación casi todos los documentales que vimos en nuestros años de escuela fueron producidos por él, que es Luis Molina Casanova, ¿okay? Uno de nuestros grandes documentalistas. En segunda posición tenemos entonces lo que es el documental narrativo, o narrado, mejor dicho. El documental narrado son esos documentales que creo que hoy en día es bastante común verlos, sobre todo Discovery y National Geographic los hacen mucho, donde solamente no hay entrevistas, es un narrador, ¿ok? Y este narrador puede ser que nos presente una historia, y de eso ahorita también vamos a hablar, porque entonces entra la categoría de docudrama, que vamos a hablar más adelante, porque se dramatiza como si fuese una película, pero está siendo narrado por un narrador. Mientras que a lo mejor no necesariamente, a lo mejor simplemente es un documental que nos va presentando imágenes de lo que se va narrando, de situaciones, etcétera. ¿Okay? Está también el documental de entrevistas, que es básicamente este que nos presenta entrevistas a profesionales o personas que pueden hablarnos sobre el tema. El documental de entrevistas, creo que es importante a este punto también traer, eh, eh, puede ser básicamente un documental de 2 minutos, de 3 minutos, de media hora o 1 hora de duración o más. Puede ser una serie de documentales también. Así que básicamente ahí tenemos esa categoría o esas duraciones diferentes que pueden haber en todos los tipos de documentales. Está el documental que es tipo reality show. Yo le llamo tipo reality show porque es esta modalidad o esta tendencia a que ahora sigamos al productor y director del documental y lo veamos haciendo las entrevistas, incluso lo graban o lo filman, o incluso vemos, hay 2 cámaras y a veces las cámaras se cruzan y podemos ver la cámara y el boom, rompen la cuarta pared. ¿Okay? Esto creo que quien lo popularizó o lo puso de moda fue Michael Moore, con su estilo, ¿verdad? Un poquito agresivo, interesante y genial en la narrativa de cómo abordar los documentales. Entonces, creo que para muchos que no estaban acostumbrados a ver el género de documental, para muchos, por ejemplo, Fahrenheit 9/11 o Bowling for Columbine fueron quizás los primeros documentales con los que ellos se toparon, que no era tradicional. Hay entrevistas, claro que hay narración, pero está abordado desde un punto de vista tipo reality show. Otra cosa que él trajo, que estas cosas existían desde antes, no fue el primero que las hizo, pero ciertamente se popularizaron a partir de él. Era el ya no ser subjetivo, el ya no ser objetivo, disculpen, sino que ya entonces no necesariamente te presenta los diversos puntos de vista y tú llegas a tu conclusión, sino que ahora yo te digo lo que es, y a través de mi documental yo te voy a convencer de lo que yo entiendo que es la verdad. ¿Okay? Y eso también fue algo revolucionario, que nuevamente se hacía desde antes y existía desde antes y ha existido desde los inicios y orígenes del documental, pero Michael Moore ciertamente pues se populariza a partir de él. Entonces, tienes los docudramas. Los docudramas también están bastante y actualmente popularizados, sobre todo si has visto documentales de la época de los dinosaurios, Discovery, National Geographic, todos estos canales que se dedican a eso, hacen mucho el género del docudrama. Básicamente una película, vemos las interpretaciones, las escenas recreadas como si fuesen escenas de película, pero claro, quizás van interrumpidas por entrevistas o por un narrador que va contando la historia o que narra y abunda sobre eso, esos momentos de la historia. Y es interesante. Creo que el docudrama se ha popularizado mucho a partir de los años 90, finales de los 90, y creo que es la norma hoy en día. Muchas personas esperan al ver un documental, sobre todo documental de cosas que no son recientes, cosas que no son la época actual, que tenemos que entonces ver
esas dramatizaciones para recrear la época, la era o el momento en nuestras mentes, pues el docudrama, donde no existen quizás imágenes, fotografías, qué sé yo, el tiempo de los dinosaurios, la época de los romanos o de los griegos, todo ese tipo de cosas antes de que existieran medios audiovisuales propiamente, pues entonces recrearlo, entonces los hacen más interesantes. Me parece que es la tendencia de los últimos 20 y pico de años. Está bastante de moda los docudramas. Entonces está el documentary. Estos son los documentales que son falsos, se han hecho y se hacen ya sea teniendo en claro que tú sabes que es un documental falso, pero lo ves porque ese es el trip, o teniendo o buscando engañar, quizás la intención es simplemente engañar a las personas, pero son documentales que desde su ejecución quizás puede en su inicio engañar a las personas, pero eventualmente se sabe. Está este documental que lo vamos a tomar de ejemplo más adelante, no recuerdo ahora si fue Discovery o National Geographic o cuál de todo fue, el documental de las sirenas, que supuestamente existen las sirenas, y entrevistaron entonces científicos, expertos en el tema, historiadores, donde se hablaba sobre la posibilidad enorme y el descubrimiento de evidencia científica sobre la existencia de sirenas. Y se transmitió y mucha gente se lo creyó. Y todavía hay gente que cree que el documental es real, pero se hizo el Día de los Inocentes, era una broma de parte del canal y se hizo con esa intención y las personas que entrevistaron eran actores haciendo de científicos, etc. Ahí tienes un ejemplo de un documental que le hizo que se ganaran críticas por ello, por haber engañado, haber hecho que incluso comunidades científicas dijeran, ¿en serio eso es real? ¿Por qué no nos hemos enterado de esto? Entonces, pero tienes otros documentales que son más obvios y se sabe desde el principio que es una recreación porque se ha promocionado de esa manera. Aquí en Puerto Rico estuvo la película I'm Not Director, donde podemos ver que es un documental y que va capturando como si fuese un making of, la travesía de este director y cineasta para recrear su película, para hacer su película y conseguir financiamiento para su película, y como si fuese, ¿verdad?, un documental de una celebridad. Pero claro, se hizo a propósito y desde la publicidad y desde su concepción se sabía y se decía que era obvio, tú verlo, tú sabes que es una recreación y que son actores y todo. Eh, pero utiliza el género del documental para llevar a cabo su historia. ¿Okay? Y genial en ese sentido. Claro, podemos hablar también del reportaje. El reportaje no es otra cosa que un documental o un mini documental que lo utilizan los noticieros y también aplica. ¿Okay? Y por ahí podemos seguir clasificando más, pero entiendo que estos son los principales que quizás vamos a ver y que existen, ¿no? Y que consumimos o en algún momento hemos consumido. Ahora, es importante aclarar que esos son estilos. Dentro de esos estilos hay también sus géneros, como mencioné, por ejemplo, mencioné el documentary, en el caso de, por ejemplo, esa película que mencioné, que es I'm a Director, obviamente el género es comedia. ¿Okay? El estilo es el documentary, pero, o el estilo es documental, pero al ser falso se vuelve un subgénero, un estilo totalmente diferente. Pero ciertamente el género tonal es la comedia. Y tú te estás riendo mientras lo ves y te lo disfrutas y estás claro en eso. Pero hay otros géneros también propios del documental. Por ejemplo, está el género biográfico. ¿Okay? Esta categoría básicamente nuevamente no es tonal, es más temática que otra cosa, pero pues son los documentales que se centran en la vida de una persona. Un documental biográfico sobre un artista, sobre una figura política, sobre una figura histórica. Y eso lo hemos visto, o sea, hacen muchos documentales, qué sé yo, de Cleopatra, de algún emperador romano, de alguna persona de nuestra actualidad, de algún artista de Hollywood, de Marilyn Monroe, etc. Son documentales biográficos, pueden ser de personas que obviamente ya no están con nosotros, como de personas que aún están vivas.
Y de ahí entonces tenemos el otro género, que es el documental centrado en un evento, un documental centrado en los eventos del 11 de septiembre, la masacre de Ponce aquí en Puerto Rico, un documental centrado en el grito del Are. ¿Okay? Tienes, pues, un género que lo que busca es escoger un evento para narrarnos, ¿verdad?, lo que ocurrió en el mismo. Hay otras cosas que nosotros podemos discutir sobre estos géneros o estos estilos, y es muchas veces si se abordan cronológicamente o no. ¿Okay? Muchas veces, al igual que las películas de cine, podemos empezar con el final, o podemos empezar en cierto momento y luego vamos hacia atrás, o vamos back and forward durante la historia, y eso puede pasar en un documental también. Finalmente, nuevamente, hay muchísimos otros géneros. Estoy discutiendo estos que me parece que son los más comunes y los más que vamos a ver y los que, ¿verdad?, vamos a, por lo menos de manera introductoria, a comenzar a trabajar. Está el documental de tesis. Se le llama el documental de tesis a ese como ese género en particular, como por ejemplo Michael Moore, que utiliza ese estilo reality show, donde la cámara te sigue y donde va donde tú vas y ve lo que tú ves y tú se vuelve una especie de reality show, pero su género básicamente es de tesis. Michael Moore propone una tesis y dice, esto es esto y punto. No te permite llegar a una conclusión a ti, sino que te da la conclusión. ¿Okay? Te va a presentar lo que él entiende que es, y es completamente válido. También un documental no necesariamente tiene que ser presentar algo y dejarlo abierto a interpretación para que tú decidas si, por ejemplo, el Che Guevara, que es una figura quizás políticamente donde hay personas que quizás están a favor de él, y hay personas que no están a favor de él ni de lo que hizo. Igualmente Fidel Castro. Son figuras que en ese sentido tienen ese halo de controversia, donde hay polos opuestos que tienen diversos puntos de vista. Entonces yo puedo presentar un documental donde presento los hechos, pero no digo si él es bueno o malo. Simplemente te presento los hechos y todos los puntos de vista, entrevisto tanto a las personas que están de acuerdo con él como los que no están a favor de él, y lo pongo en el documental, y al final tú llegas a tu conclusión de si entiendes de que, mira, sí, estoy a favor de él o no estoy a favor de él. Versus un documental de tesis que simplemente te puede presentar la figura del Che Guevara, por utilizarlo de ejemplo, o de Fidel, y decirte, mira, si él es bueno, y te voy a decir por qué él es bueno, o lo que hizo fue malo y es malo, punto, y te voy a explicar por qué él es malo. ¿Okay? Y es interesante también, son válidos, ¿okay? Son nuevamente estilos y géneros que son completamente válidos. Durante la serie de videos que vamos a tener sobre el tema de documental, los vamos a estar discutiendo individualmente a cada uno de ellos, empezando por los estilos y presentando ejemplos para que tú te puedas familiarizar con ellos a través de estos videos.